nuestros corazones. Nuestra petición es de que sea tu Espíritu Santo quien nos lleva a través de tu palabra y ponga tu palabra en nuestros corazones para que la comprendamos, la entendamos y la pongamos por obra. Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Bien, amados hermanos, pues vamos a continuar en el tema que hemos estado examinando, escudriñando por estos últimos días. Y vamos a ir al versículo 3, pero de nuevo voy a leer 1, 2 y 3 para que los que no lo han estado siguiendo la secuencia, rapidito vean, entiendan de lo que estamos hablando. Amén. Dice la palabra del Señor. Juan capítulo 14, versículo 1, 2 y 3. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. El versículo 3 es en el que nos vamos a enfocar en este tiempo. Y solamente quiero rápidamente decir lo que vimos en el versículo 1 y 2 de una manera muy rápida. Nuestro Señor Jesús motivó y enseñó a sus discípulos a que creyeran en Él con plena y con toda confianza, así como creen y confían en Dios. Y también les aseguró y enseñó que en el cielo, en la casa de su Padre, nuestro Dios, el Dios único y verdadero, hay lugares disponibles para sus discípulos y todo aquel que cree en Él. Estuvimos hablando bastante de esto y hicimos énfasis en el primer versículo, que eso es lo que quiere el Señor Jesús y nos motiva a que creamos plenamente en Él sin dudar absolutamente nada. Pon toda tu confianza en Él, estás seguro en Él, no desconfíes. Y también nos dejó conocer que en la casa de su Padre hay muchas moradas. Y también vimos en el segundo tema que se habla de millones que llegan a estar al lado de nuestro Padre Celestial, al lado de nuestro Señor Jesús, y vamos a estar ahí morando, viviendo por siempre, por toda una eternidad, en una ciudad majestuosa que tiene calles de oro, mar de cristal, donde no hay llanto, ni clamor, ni dolor. Y todo esto lo estuvimos viendo, hay mucho más que nos va declarando la Biblia, pero tratamos de ir rápido en ir viendo esos puntos interesantísimos para nosotros quienes creemos en Jesús. Y de hecho, en los versículos que siguen aquí mismo en este capítulo 14, encontramos que esa duda aún había hasta en sus propios discípulos, porque en cierto momento ellos también tienen ese estrago dentro de sí de poder entregarse tan confiado y totalmente a este Jesús que estaban viendo con sus propios ojos delante de ellos, y que sí lo veían con poder y autoridad, pero también a la vez tenían cierto algo, ¿verdad? Que a veces no te deja dejarte ir totalmente en toda tu totalidad a Jesús. Y ese mismo preocupación o situación difícil estaba ocurriendo en la vida de los mismos apóstoles, de los 12 apóstoles. Así que el Señor quiere que confiemos totalmente en Él, que veamos que estamos seguros en Él, y también nos asegura que Él nos quiere llevar a la casa de nuestro Padre o de su Padre, donde hay muchas moradas. Eso vimos pues en el versículo 1 y 2. Y era a veces tan difícil esa situación que lo veo en el versículo 8 de aquí mismo, Juan 14, versículo 8, donde Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Fíjese lo que nos deja ver esas palabras de Felipe hacia el Señor Jesús. Él está diciendo: creen en Dios, crean también en mí. Ellos estaban tan habituados a la ley, a los profetas, que cuando se aparece Jesús, creían en Él, pero a la vez hay algo que era difícil poder decir: me entrego totalmente a ti.
y es lo que comprende nuestro Señor Jesús aún con ellos, y es cuando les dice esta respuesta que le da a Felipe. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre? Le está hablando Jesús con Felipe, porque Felipe recuerda lo que le acaba de preguntar. Señor, yo me voy a imaginar esto, que estoy tan confundido, tengo tanta dificultad dentro de mí para hacerte mi Señor y en ti entregar todas mis esperanzas y mi fe, que te creo, pero a la vez volteo a ese Jehová, esa ley y todas esas cosas que ahora tú quieres que cambiemos en las nuevas enseñanzas que nos das, para que solamente confiemos en ti y dejemos todo lo demás de un lado. Y yo veo ese Felipe con ese dolor, ese estrago dentro de sí, de tal manera que eso es lo que le pregunta: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Es decir, se acaba toda discusión. Es más, si se aparece aquí Jehová, haces que se aparezca y ¡pum! Y Jehová diciéndome: Felipe, entiéndelo, esto es real. Yo quiero que creas en mi Hijo Jesús y que en Él te entregues. Todo lo que Él te diga, hazlo. Eso es lo que quería Felipe: muéstranos al Padre y nos basta. Y mire la respuesta, creo que nos debe hacer comprender todo lo que necesitamos saber. Le dice el Señor Jesús: tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. Es como si el mismo Padre le estuviera diciendo: oye, pues, ¿cómo te lo presento? Si tanto tiempo estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. Dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú me dices: muéstranos al Padre? Es impactante esa respuesta, para que veamos de lo que llamábamos esos misterios que están escondidos en Cristo Jesús. Y lo traigo para que lo veamos, lo meditemos y lo podamos aplicar a nuestra fe. Entrégate a Jesús, porque lo que sigue también vamos a entrar a varios puntos bastante profundos, pero si lo crees no vas a tener ninguna dificultad, y si te pones con las dudas vas a tener cierta dificultad. Por eso el versículo 3 ahora nos lleva a la siguiente fase de información que nos da nuestro Señor Jesús. Les dice: y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. En esta parte estamos viendo la promesa de que el Señor dice: si me voy, lo cual sí ocurrió, ¿verdad? El Señor murió, resucitó al tercer día y ascendió a los cielos. Ahorita vamos a leer en Hechos capítulo 1 esta parte. Ascendió a los cielos y ahí les dio las últimas instrucciones a sus discípulos, las cuales también son instrucciones que llegan a nosotros. Les dio esas instrucciones, pero el Señor sí, de hecho se fue a los cielos y está preparando un lugar, tal como Él lo dijo. Y no solo eso, sino que Él declaró que volvería otra vez. En las Escrituras vemos esto en varios versículos que están escritos por el apóstol Pablo, otros por nuestro Señor Jesús, de sus palabras que escribieron después sus discípulos, en el libro de los Hechos, y varias partes en Apocalipsis se nos habla de esta verdad que es como un enorme rompecabezas, en cierta manera bien complicado, porque tienes que tener mucha atención en lo que estás leyendo, y cada palabra que salga ahí tienes que entenderla completamente, perfectamente bien, e irla aplicando en donde va esa información, junto con la que te da luego tal vez Apocalipsis o Daniel o alguna parábola o las profecías, y todo ese enorme y complicadísimo rompecabezas lo vas a poder armar para ver y ampliar la visión, ver con claridad el plan de Dios y lo que Él quiere
que se lleve a cabo. Entonces, por eso vamos a ir entrando tal vez con cuidado en esto que sigue. Y voy a tratar de también yo ir en el orden lo más correcto posible, o en orden posible, para que lo comprendamos mejor. Dijimos que la primera parte es de que el Señor dice, voy a prepararles un lugar. Según las profecías lo declaran, también en la era en que estamos viviendo, mientras que el Señor está allá en los cielos, es un tiempo de preparación. Se está no solamente preparando ese lugar, o quizá ya está preparado, pero es un tiempo dado por el Padre para que se predique su palabra. Y ese tiempo de predicación de la palabra es conocido a nosotros como la dispensación de la gracia, ¿verdad? Donde se predica en la época, el tiempo donde la iglesia nace y se desarrolla, crece. La cantidad de creyentes que van a estar siendo traídos al redil para completar el número de aquellos que van a ser salvos, es un tiempo dado por el Padre. Es la era del Evangelio. Y para entenderlo directamente en la palabra, vamos a ver lo que sucede cuando después que el Señor resucita al tercer día y se aparece a sus discípulos y les da las últimas instrucciones. Y lo leemos tan claramente en el libro de los Hechos, capítulo 1, como Lucas, que es el escritor del libro de los Hechos, lo va narrando y explicándolo. Dice Hechos capítulo 1, versículo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Voy a detener un poquito ahí para explicar un poquito. En el primer tratado se entiende que Lucas escribió el Evangelio según Lucas, según San Lucas, lo declaran algunos otros. Es el primer tratado, es decir, como el primer compendio donde él escribió, se dio a la tarea de poner en orden todo lo que los hechos reales y verdaderos de aquellos tiempos. Después él continuó escribiendo un segundo tratado, al menos el que conocemos, en este caso el libro de los Hechos, y continuó escribiendo acerca de esta información tan importante, vital para nosotros, para aprender de esta verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice que escribió de él, o sea, de Jesús, todas las cosas que comenzó a hacer y a enseñar. Nosotros tenemos que seguir aprendiendo de estas enseñanzas. Dice el versículo 2, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Sí, el Señor Jesús, vamos a leer aquí enseguida, que después de dar esas instrucciones, ocurre un maravilloso milagro en presencia de los mismos apóstoles, estando ahí reunidos, y no solamente los apóstoles, sino que había otra gran cantidad de discípulos, se cree que alrededor de 500, estaban ahí, ese momento cuando ya se les había estado apareciendo, y luego les dice, vayan a este lugar, ahí los espero, y era la última vez que estaría presente con ellos, y es cuando ocurre este grande milagro. Por eso lo leemos para que veamos lo que sigue. Dice, a quienes también después de haberse aparecido, se presentó vivo con muchas pruebas indudables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Continuando en la lectura, dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria
y hasta lo último de la tierra. Y creo que puedo leer hasta este versículo 8, porque ahí se nos deja claro que antes de que ellos continuaran en su vida, en su relación con Cristo Jesús, tenían que ser investidos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. Se les da la promesa, era una promesa que todos los que creemos en Jesús vamos a ser llenos del Espíritu Santo de nuestro Dios. Y les dijo por eso que no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. El Espíritu Santo nos da un poder especial que sin él nada podemos hacer. De verdad, el Espíritu de Dios en nosotros es lo que hace todo lo que podemos y vamos a lograr siendo hijos de Dios. Así que vemos que ellos obedecieron y más adelante se van a ese lugar a esperar. Pero miren, antes de que se vayan de ese lugar, está algo que tiene que ver con esa promesa que estamos viendo acá en Juan capítulo 14, versículo 3, en donde él les dice: vendré otra vez y los tomaré a mí mismo. Es decir, los traeré conmigo para que donde yo esté, ustedes también estén. Es una promesa maravillosa, porque si algo yo deseo, y todo aquel que ha aceptado a Jesús quiere, es estar al lado de Jesús. Una vez que te das cuenta quién es Jesús, cuánto nos ama y qué maravilloso es estar a su lado y bajo su protección, su amor, su vida eterna y todo lo que Él es, queremos estar ahí y no irnos jamás de su presencia. Así que es una promesa hermosísima donde, bueno, nos dice: los voy a dejar por un tiempo, pero volveré y los tomaré a mí mismo para que donde yo esté, ustedes también estén. Y dice el versículo 9: habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, y es donde quiero que no perdamos, recuerda ese rompecabezas de que estoy hablando, para poder entender todo lo que sigue, para poder entender las profecías, para poder entender las parábolas, para poder entender cada palabra que el Señor Jesús dijo, que los apóstoles dicen en determinado momento. Tenemos que poner atención en cada uno de estos detalles de lo que está escrito. Por eso dice que mientras que él estaba hablando estas cosas, de recibir el Espíritu Santo, de que no se fueran de Jerusalén hasta que fueran investidos de alto, él estaba hablando esto mientras que empieza a suceder un milagro grandísimo. Dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, estando viéndolo, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Es decir, él está hablando estas cosas y ellos están atentos a lo que está él diciéndoles, pero se va empezando a levantar el Señor hacia los cielos. Sus pies empiezan a despegar del piso y él empieza a flotar, como a irse elevando. Y eso es algo maravilloso, un milagro corriendo delante de ellos en la última vez que le vieron al Señor Jesús. Dice: fue alzado, más y más alzado, dice, y le recibió una nube. Así que si podemos usar nuestra imaginación, podemos ver que una persona cuando se va levantando, podemos verla ir alto, hasta que se va haciendo tal vez más pequeño por la distancia, en la altura, y en cierto nivel de altura dice que vino una nube, le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Es decir, ya una vez que llegó la nube ya no pudieron verle más, pero ahí se ocultó en aquella nube. Asombrados estaban. Dice: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, yo me los imagino ellos ocupados en tratar de no perderlo de vista. Pues por ahí se perdió, por ahí lo vi, trata de seguirlo mirando, ¿lo ves tú? Yo creo que se preguntaban uno al otro, no, estaban asombrados, maravillados. Pero dice el versículo 10: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas.
los cuales también les dijeron. Es decir, más información es añadida a esto que estamos aprendiendo aquí. Y esa información que se nos añade es que le dicen ellos, estos varones de vestiduras blancas, entendemos que son dos ángeles. Aquí no lo dice, pero se entiende que si se les aparecieron dos varones con vestiduras blancas, se pusieron junto a ellos esos dos varones y lo que les dicen es, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Y bueno, esta información es valiosísima para lo que vamos a estar aprendiendo enseguida. Primer punto que ellos les enseñan. Dice, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le han visto ir al cielo. Es decir, les asegura que mismo Jesús va a venir de nuevo, va a regresar, como vimos en Juan 14, versículo 3, que dice, vendré otra vez. ¿Cómo va a volver? Aquí viene la información. De la misma manera que se fue, es de la misma manera que va a regresar. A través de irse elevando, ahora va a regresar bajando. Y una nube está relacionada en el asunto, sí, porque cuando se fue, una nube le recibió. Cuando venga, una nube vendrá en las nubes. Y luego también les dice, es este mismo Jesús. Es decir, no va a venir otro Jesús. Cuando el Señor Jesús regrese, no podemos esperar que sea que envió a alguien a representarlo. No podemos decir que va a ser un ángel el que va a venir en su lugar. No, este mismo Jesús es el que va a regresar. Es el que viene de regreso por ti y por mí, por su iglesia, los que creemos en su palabra. Así que esta información la tenemos que anotar para ponerla en ese rompecabezas majestuoso que es la palabra de Dios, para de ahí ir formando lo que sigue en una buena interpretación de la palabra del Señor. Es muy importante, recuerde, este mismo Jesús, y de la misma manera que se fue, es que va a regresar de nuevo con nosotros, así como la habéis visto a ir al cielo. ¿De dónde viene? Del cielo. ¿Por qué? Porque se fue al cielo, viene ¿de dónde? Del cielo. Y bueno, dice la Escritura, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y se fueron. Se fueron al lugar donde se les había dicho que esperaran a ser llenos, revestidos del Espíritu Santo, lo cual sí, así ocurrió efectivamente, y empezó la era de la iglesia a crecer. Es decir, ahí es conocido como el lugar donde nace la iglesia del Señor. Los discípulos empiezan a predicar la palabra, tal como se les dijo, empezarán desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ese mismo evangelio se sigue predicando hasta hoy en día. El lugar ya está preparado o fue a prepararlo. Ya no sabemos si ya está listo totalmente, pero creo que debe estarlo. Así que lo único que falta es que nuestro Señor Jesús regrese tal como es su promesa. Y hay tantos versículos que hablan de ese regreso. Así que no podemos estar equivocados. Los ángeles que se les aparecieron les dijeron, este mismo Jesús. Así como lo vieron ir, así regresa. Y si vamos a la Escritura, vamos a ver varios versículos que nos hablan de esa promesa de volver por su iglesia, por nosotros. Esa promesa la vamos a ver en 1 Tesalonicenses, por ejemplo, una carta que envió Pablo a los creyentes de Tesalónica. Y él les habla precisamente de esa promesa en la primera epístola, es decir, la primera carta. Y nos vamos a ir al primer capítulo y en el versículo 10. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Voy a leer el 9 también para que lo veamos más completo. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibieron y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos. Es decir, a Jesús, quien nos libra
de la ira venidera. Aquí se nos habla otra vez de exactamente lo mismo, eso como otra pieza de rompecabezas que podemos poner al lado de Hechos capítulo 1, en donde vemos que ya estos varones con vestidura blanca le dijeron, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús, el mismo, es no otro, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. En una nube, así vendrá. Y ahora acá se nos dice que esperamos de los cielos, ¿a quién? A su Hijo, al cual resucitó de los muertos, es decir, sí, estamos hablando de Jesús. Dice, ¿quién nos libra de la ira venidera? Así que cada pieza que vamos añadiendo va ampliando ese panorama, pero a la vez nos añade otra información, así como leímos en Hechos 1, varios datos ya. Ahora aquí en 1 Tesalonicenses, en estos versículos, encontramos varios datos. Primero, se conecta perfectamente con el otro versículo porque dice que sí, viene de los cielos, es decir, correcto, tal como dijeron los ángeles, viene de los cielos, que es de donde estamos esperando a nuestro Señor Jesús. Pero se nos añade otro dato. Dice, quien nos libra de la ira venidera. Así que, aunque ahorita no estamos enfocados en el asunto de la ira y lo que esta información nos está llegando aquí, pero esa pieza ya nos da un detalle que ponemos escrito junto con esto para que sepamos esto. Cuando el Señor Jesús venga por nosotros, viene de las nubes y cuando Él venga nos libra de la ira venidera. Así que algo también muy importante que va añadiéndose a nuestra información. Otro versículo está en el mismo Tesalonicenses, esta carta a los Tesalonicenses en el capítulo 3. Ahora veamos el versículo 13, en donde dice, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Es decir, en esta parte de ahora este capítulo y en este versículo, el Señor está otra vez hablando, o Pablo está hablando otra vez a los discípulos y les dice que crezcan en amor y en abundar en amor y en obras para unos con los otros, para que sean afirmados sus corazones y sean irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre. ¿Cuándo? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto? Porque el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Es decir, hombres y mujeres que han creído en Él, que se guardan sin pecado del mundo, sin pecado, de ninguna clase de pecado, por supuesto, y están viviendo en plena santidad. Son a los que se va a llevar el Señor con Él. Son por los quienes Él viene, son a quienes les dio la promesa. Dice, mas vendré y los tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Pero otra vez este dato que nos da ahora este versículo es que tenemos que ser irreprensibles en santidad para la venida de nuestro Señor Jesucristo, y que viene, dice, con todos sus santos. Si queremos ver quiénes son esos santos, no vamos a entrar ahorita a esa pieza, pero así como vimos que en la otra nos dice que cuando el Señor venga nos libra de la ira venidera, ahora otro dato más nos añade esta otra pieza o este otro versículo, es de que también en la venida de nuestro Señor Jesucristo viene con todos sus santos. ¿Quiénes son esos santos? Lo vamos a ver más adelante. Pero recuerde, tenemos que estar viviendo en santidad. Esos son los dos datos que nos añade en este versículo. Esta carta a los tesalonicenses habla mucho acerca de la venida y obviamente instrucciones siempre de que se porten bien, que sean obedientes, que sean llenos de amor, llenos del Espíritu Santo, para que puedan ser tomados por dignos de esta venida, de este premio que el Señor Jesús trae a cada uno de los que se esfuerzan o nos esforzamos en el camino del Señor. Así que esta carta, tanto como la otra, la segunda carta a los tesalonicenses, hablan mucho de la venida del Señor Jesús. ¿Por qué? Pues es una de las esperanzas mayores que tenemos nosotros los creyentes. Así que, ¿hay más información? Claro que sí. En esa misma epístola o misma carta, en el capítulo 4, versículos 16 y 17, sigue diciéndoles de esto. Dice la Escritura,
porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Se fija otra vez, perfecta y acertadamente, sigue confirmándonos que el Señor viene ¿de dónde? Del cielo. Y nos dice el Señor mismo, así como le dijeron los dos varones, aquellos que se les presentaron a los discípulos en aquella ocasión, que le dijeron, este mismo Jesús. Y acá vuelve a ser confirmado por este versículo, en donde dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí empiezan a aparecer más y más datos, hermanos. Y hay varios. Se nos habla que es de voz de mando, otro dato más, voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí está otro dato también que nos va a tomar más adelante en otros temas que voy a traerles acerca de la resurrección. La resurrección de los que están en Cristo, de los creyentes. Aquí es cuando ocurre, cuando el Señor venga por los suyos. Por eso en Juan 14, 3, exactamente, que hace perfectamente conexión con esta información, ya que allá dice, y si me voy y os prepararé el lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Así que perfectamente hace sentido, es decir, no contradice en absoluto cuando dice que los muertos en Cristo, los que hayan muerto en Cristo, cuando Él venga van a ser resucitados. Y luego dice el 17, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos, es decir, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Maravillosa información, porque entonces sigue creciendo los datos que nos están dando para conocer más acerca de este evento tan majestuoso, que es cuando nosotros nos reunimos con nuestro amado Señor Jesús. Una vez que los muertos resucitan primero, luego nosotros los que estemos vivos, dice Pablo, los que estemos vivos, los que estén, no hayan todavía muerto, dice, seremos arrebatados. Y ahí precisamente está una de las palabras que suena mucho acerca de la venida de Cristo, del famoso arrebatamiento, ¿verdad? Dice, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Quiénes son ellos? Con los que estaban muertos, que en ese momento son resucitados. Seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿A dónde? Dice, en las nubes. Sigue llamando la atención claramente el hecho de que es en las nubes. Hay una relación de un lugar de encuentro o de partida o de encontrarse unos con otros. Así que en las nubes, dice, es este encuentro, dice, para recibir al Señor. ¿Dónde? En el aire. Es decir, la iglesia va a ser llevada a los aires y a recibirle en las nubes. Eso es lo que dice aquí la Escritura. No vamos a cambiarle nada porque es peligroso que alguien cambie la Escritura, porque entonces se va en una dirección equivocada con la doctrina. Y tenemos que reconocer que hay que pegarnos total y absolutamente a la palabra. Por eso dice que luego nosotros seremos arrebatados, dice, y así estaremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Una vez que venga esta reunión, esta unión de los creyentes de la iglesia, porque Pablo le está hablando a los tesalonicenses, los creyentes de Tesalónica, todos los que creían ahí estaban, se congregaban y conocían de las Escrituras, conocían a Pablo, se conocían unos a otros y tenían la misma esperanza de que Jesús volvería por ellos, que eran parte de la iglesia, y los que estaban en otras ciudades también. El Señor vendría por todos los suyos y los llevaría con Él para que donde quiera que esté Jesús, también ellos han de estar. Y esa promesa es para ti y para mí también. El Señor Jesús no ha vuelto todavía, pero Él prometió que todo el que va siendo añadido a la iglesia sigue creciendo en número, y todos estos, cuando el Señor Jesús venga, los que ya estén muertos en Cristo resucitarán primero.
Y en ese mismo momento, cuando el Señor resucita a los muertos en Cristo, a los que estén vivos también nos transformará para que estemos juntamente con ellos recibiendo a Jesús en el aire. Dice, y así estaremos siempre con el Señor. Los datos que nos da aquí es que ya no va a haber separación entre el Señor y nosotros, el Señor y su iglesia. No hay separación. Es lo que esta información se nos deja claro aquí. Les dije que es muy importante que no lo perdamos de vista porque hay tanta información que vamos a traer junto y cada pieza o cada texto que queramos poner ahí, si no encaja, si no da la información que exactamente conecta de acuerdo a ese versículo, quiere decir que no, algo está bien y estás forzando las escrituras en algo que no, si te va a llevar a una doctrina equivocada. No queremos que eso pase, así que vamos a procurar que sea la misma palabra la que va formándonos el panorama bíblico. Amén. Gloria a su nombre. Más versículos que nos hablan de su promesa, de esa promesa de su venida. Aquí mismo en el capítulo, ahora 5, en la misma epístola a los tesalonicenses, también dice en el versículo 1 hasta el 3, dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tienen necesidad, hermanos, de que yo les escriba. Porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor, vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que aquel día los sorprenda como ladrón. Y aquí está otra vez otra información, dice acerca de los tiempos. Dice, ustedes saben que cuando el Señor venga, en esa ocasión va a ser una forma repentina, es decir, sorpresiva. Cuando el Señor venga y nos da un dato, es como ladrón en la noche. Lo hemos oído mucho, el Señor viene como ladrón en la noche. Hay hasta películas que se han filmado para supuestamente enseñar puntos bíblicos y le ponen como ladrón en la noche. Pero recuerde que no es que sea el Señor un ladrón, sino cómo. Es decir, se toma una analogía de así como cuando sucede algo por sorpresa, es también así como cuando el Señor venga. Por eso les dice un dato más que nos queda aquí claro, es de que hay necesidad de estar velando. Es necesidad que nosotros estemos velando. La iglesia del Señor tiene que estar alerta, conociendo la palabra de Dios, para que aquel día no nos sorprenda como ladrón, como por eso dice el versículo 4, mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas, para que aquel día los sorprenda como ladrón. ¿Se fijan? Es sorpresa y mucha sorpresa a toda la gente que no quiere nada con Dios, a la gente que no lee la Biblia, aquella gente que no sabe nada de las Escrituras y que ni quiere nada con Dios, en otras palabras. Esa gente está en tinieblas, es decir, ni siquiera saben lo que está pasando a nuestro alrededor en el mundo, y cuando el Señor venga, esas son las personas que les va a tomar precisamente así como cuando un ladrón en la noche llega y roba a alguien. Pero obviamente es solamente una analogía, no es que el Señor sea un ladrón, quiero hacer énfasis en esto, ni nada por el estilo, sino que nos habla de lo repentino que será para este tipo de personas, pero no para nosotros, su iglesia, quienes leyendo sabemos que, una cosa sí hay que saber es, así viene el Señor, una forma repentina. Y vemos de nuevo la promesa de su regreso. En el versículo 23, en esta primera epístola también dice, voy a leer desde el 19 porque vean lo que dice el apóstol Pablo recomendándoles a los discípulos. Dice, no apaguen el espíritu, no menosprecien las profecías. Y es por eso que quiero que veamos, más adelante vamos a ir a las profecías y a las parábolas y van a comprender todo lo que estamos leyendo más, porque se van acomodando más y más piezas en el rompecabezas que encajan perfectamente y amplían tu entendimiento de lo que va a pasar. Por eso es que no estamos en tinieblas. Sabemos lo que va a pasar exactamente. Yo sé que va a llegar un momento en que va a pasar esto y esto y esto. Ahorita no lo voy a decir, pero la Biblia nos lo va a decir claramente, en lo cual quiero que mantengas alerta a lo que estamos aprendiendo. Pero todo ese conocimiento viene
ya desde antes de que suceda en la palabra del Señor. Por eso dice, no apaguen el espíritu, no menosprecies las profecías, examínalo todo y retén lo bueno. Absténganse de toda especie de mal. Miren, los cristianos estamos puestos a que nos abstengamos de todo pecado. Dice el versículo 23, y el mismo Dios, o sea, nuestro Padre Celestial, el mismo Dios de paz, los santifique por completo. Él se encarga de hacer que estemos totalmente santificados. Dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se fijan? Es maravilloso ver que tenemos que estar guardados en esa santidad, en espíritu, en alma y en cuerpo. Es otro tema que pudiéramos tomar toda una predicación solamente para ver cómo es que estamos compuestos como ser, que somos humanos, somos espíritu, somos alma y tenemos un cuerpo. Y eso es tu yo, es mi yo y eres tú. Cada persona tiene espíritu, alma y cuerpo. Y eso quiere Dios que sea irreprensible para el día de su venida, porque de ninguna manera nadie puede participar de esta promesa del Señor Jesús de venir por Él e irse con Él, a menos que esté totalmente en Cristo Jesús, santificado en espíritu, en alma y en cuerpo. Y bueno, esa es la primera carta, pero la segunda carta de los Tesalonicenses nos habla de esas promesas, en donde también de nuevo en el capítulo 1, versículos 6 y al 8 les vuelve a hablar de esa venida. Dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que los atribulan, y a ustedes que son atribulados, darles reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Ahí está la otra pieza que se nos añade a lo que estamos aprendiendo. Cuando el Señor venga con todos sus santos, veamos en uno de los versículos que acabamos de leer, cuando Él venga con todos sus santos, esos santos que menciona aquí, dice aquí, y a ustedes que son atribulados, darles reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, de nuevo una palomita, porque correcto, viene del cielo, con los ángeles de su poder. Es decir, el Señor se va a manifestar, cuando Él venga se manifiesta. Es decir, se hace notar por todos. Y no viene solo, dice, viene con los ángeles de su poder. Así que otra vez nos hace ver la promesa acerca de nuestro Señor Jesús, que estamos esperando que Él regrese, y nos declara muchos detalles, cómo es que viene, quién viene con Él y qué va a suceder cuando Él venga. En otro versículo aquí en 2 Tesalonicenses, en el capítulo 2, también se nos dice, versículos, solamente voy a leer el primero, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni se conturben, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Dice, nadie los engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y también le vamos a poner un punto ahí, porque es tanta información que tenemos que ir despacio. Pero otro dato añadido a lo que estamos ahora poniendo junto, ojalá que tengas tu papel y lápiz escribiendo ahí lo que estamos revisando y yendo a la escritura, es de que cuando venga el Señor Jesús y nos reunamos con Él, que es todos los versículos que estamos viendo, en esta reunión que ocurre en las nubes, que nos transforma, resucita a los muertos y transforma a los que estén vivos, y le recibimos en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Nos dice que viene con los ángeles de su poder, según lo que acabamos de estar leyendo en los versículos pasados, pero también nos dice que no nos dejemos engañar, que cuando esta reunión que estamos esperando con Él acerca de esta venida, dice, no se dejen engañar. Porque esta reunión, o la venida del Señor, dice, porque no vendrá sin que antes venga, versículo 3, lo voy a leer de nuevo para que vean,
Dice, no les engañen de ninguna manera, porque no vendrá, ¿quién no vendrá? Nuestro Señor Jesús, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, que es también conocido como el hijo de perdición. Amén. Así que, otro punto importante, esta reunión que esperamos con el Señor, nuestra reunión pues con Él, no ocurrirá sin que antes veamos otro dato importante cumplido. Se manifieste la apostasía, venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. La apostasía, también estaremos mirando, es como un apartarse de la verdad y de la iglesia yéndose, digamos, en lo que se conoce como iglesia, en doctrinas equivocadas, apartarse de la verdad, pero se ha de manifestar primeramente este hombre de pecado, el hijo de perdición, debe de manifestarse primero para que después ocurra o pueda ocurrir conforme a la palabra y a las profecías también, esta reunión de nosotros con Él, ese arrebatamiento que vimos en la primera carta a los tesalonicenses. Así que hay mucha información ahí, mírala por ti mismo, está en las Escrituras. Pero vimos que es firme la promesa de que el Señor ha de regresar por su iglesia y todos estos datos ya los tenemos apuntados, ¿verdad? En Mateo 24, 1 al 3 también el Señor Jesús mismo les habló de esa promesa de regresar por su iglesia. Y los discípulos le pidieron señales. Si vamos a Mateo 24, encontramos qué es lo que le dicen los discípulos al Señor Jesús. Y si tienes tu Biblia, vaya siguiéndome para que veas directamente en la palabra cómo se va ampliando tu conocimiento de la palabra y la misma palabra te va haciendo entender qué es lo que va a pasar en este evento de la venida de nuestro Señor Jesús cuando venga por nosotros. Dice en el capítulo 24, primer versículo, dice, versículo 1, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿ven todo esto? De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida. Esa es la parte que nos está llamando la atención en este tema. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Voy a poner un poco de pausa en este detalle para que veamos algo que está pasando aquí. Los discípulos, al salir del templo, ya cuando se iban, le muestran al Señor Jesús, mira qué templo tan suntuoso y tan portentoso. Es grandioso, se sentían orgullosos de ese templo. Pero el Señor Jesús los sorprende con la respuesta que les da. Le dice, ¿ven todo esto? No quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Es decir, todo esto va a ser destruido. De seguro fue una sorpresa la respuesta de Jesús para ellos. Y después de ahí siguieron caminando, obviamente llegaron a este lugar que es el monte. Cuando estaban ahí sentados es cuando le preguntan, dice, respondiendo Jesús les dijo, miren que nadie los engaña porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Y aquí vienen las señales que le estaban ellos pidiendo que les dijera. Porque le dicen, dinos cuándo serán estas cosas, o sea, la destrucción del templo, y qué señal habrá de tu venida y también del fin del siglo. La respuesta del Señor Jesús les dice primeramente, miren que nadie los engañe. Y quiero hacer mucho énfasis aquí porque el apóstol Pablo, acabamos de leer que en 2 Tesalonicenses también les dice lo mismo. Miren que nadie los engañe. Acerca de la venida de nuestro Señor Jesús y nuestra reunión con Él. Miren que nadie los engañe. Ni por supuestamente palabras nuestras de los apóstoles, ni por carta, ni por espíritu. O sea, que nadie los engañe.
en el sentido de que el día del Señor esté cerca, porque no vendrá, y es donde quedó claro para nosotros, que el Señor Jesús no vendrá y nuestra reunión con Él no vendrá, no ocurrirá, sino que hasta después que aparezca el hijo de perdición. Así que ahora también lo vemos aquí en las señales que los discípulos le piden a Jesús, es que les dice, miren, lo primero que les contesta, miren que nadie los engañe. ¿Quieren saber qué señales habrá en mi venida? Miren que nadie los engañe. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y esa es una parte que vamos a subrayar ahí, dejarla anotada, porque no nos va a dar tiempo para este tema. Tengo que terminar ya casi hasta este punto y dejar pendiente para lo que sigue. Pero el engaño es una de las armas principales de Satanás para arrastrar a mucha gente en la doctrina equivocada y hacerles creer una cosa y otra. Tú y yo estamos buscando con la Biblia ir paso a paso, enseñados por la palabra del Señor y entender claramente lo que viene para que no seamos engañados. Así que las señales que le dan, dice, oirán de guerras y rumores de guerras. Miren que no se turben porque esto es necesario que acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. ¿Se fijan? Ahora que estamos precisamente en esta pandemia, podemos ver cuando contrastamos con la palabra del Señor que solamente son principios de dolores, porque todavía no es el fin. Todavía va a haber años que vienen, el tiempo que viene, que tienen que acontecer cosas conforme a la palabra y a las profecías, y entonces va a ocurrir lo que estamos esperando. Pero esto solamente es el principio de dolores de que habló el Señor Jesucristo. Pero atención, el Señor no quiere que seamos engañados. Y creo que voy a tener que poner una pausa aquí, porque creo que apenas estamos entrando en unas partes mucho más interesantes, y espero que esto te deje animado para no perderte la siguiente parte de este tema, en donde vamos a ver cómo lo reconocieron los discípulos de aquel tiempo en su primera venida, porque sabes, ellos pidieron señales aquí en Mateo 24 y el Señor les dio señales para lo que es en estos últimos tiempos. Pero una pregunta, cuando Él vino la primera vez, muchos no le reconocieron tampoco. Y ya las escrituras en el Antiguo Testamento hablaban de que el Mesías vendría, el Salvador, el Hijo de Dios vendría al mundo. Y cuando vino, Jesús fue rechazado. Hasta lo mataron los que debían haberle recibido. Y lo mataron, no lo recibieron. ¿Por qué es que no lo reconocieron? Porque no estaban leyendo la palabra de Dios, no estaban entregadas sus vidas a Cristo Jesús, no tenían el Espíritu de Dios en su vida. Así que por eso es que no le reconocieron. Y en la siguiente parte vamos a ver cómo es que los que estaban en aquel tiempo sí pudieron reconocer a Jesús por medio de las profecías, y ahí es donde voy a empezar a aplicar la profecía, cómo es que lo reconocieron cuando Él entró en su entrada triunfal a Jerusalén, por decir así, montando en un pollino, por ejemplo, era una profecía. Después Juan el Bautista también le mandó preguntar, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a algún otro? Y el Señor le dio la clave, cómo entender que era Él, que no tenían que esperar a nadie más, sino que sí, Él era el Jesús, el Mesías que esperaban. Y lo voy a tener que dejar pendiente para la siguiente ocasión. También está muy interesante porque ahí voy a empezar a aplicarles las profecías. Y también vamos a empezar a aplicar las parábolas de la palabra del Señor, donde el Señor nos enseña estas verdades y todas se encajan perfectamente una con otra, perfectamente en el panorama de Dios. Y quisiera pues que te quedes animado para acompañarme la siguiente ocasión. No te olvides de darle un like para que nos sigan dejando avanzar en estas predicaciones o en estos temas de estudios bíblicos. Y pone un like ahí en la página de YouTube o no sé, en Facebook, para que podamos ser movidos más adelante en lo que está muy interesante aprender para todos nosotros. Amén. Vamos a orar y dar gracias a Dios por la palabra del Señor, lo que nos ha dado hasta este momento. Señor, mi Dios, te damos gracias por tu palabra, que es como un alimento que empieza a darnos tanta vida dentro de nosotros y gozo y paz y saber que estamos en
en el correcto Jesús, amén, en el bendito Salvador nuestro Señor Jesucristo, en quien entregamos nuestra vida y todo nuestro deseo de agradarte con todo lo que pensamos y hacemos y decimos, Señor, en toda nuestra vida para vivir en santidad. Te damos gracias que nos has escogido, nos has dado tu promesa y ahora nos estás llevando a través de tu palabra para conocer lo que viene más adelante para nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Amén y amén. Voy a darle lugar a mi esposa para que ella los salude y vamos a terminar. Amén. Dios me los bendiga. Me siento contenta, me siento agradecida con Dios porque estamos aquí una vez más dando la honra y la gloria al Señor y aprendiendo de su palabra como es lo mejor para nuestra vida y creciendo espiritualmente. Bienvenidos. Nos sentimos contentos, nos sentimos gozosos de tenerles con nosotros aquí aprendiendo de su palabra. Bueno, les había dicho que tenía una sorpresa para ustedes, ya me la ganó un poquito nuestro pastor como siempre, pero bueno, estamos en YouTube y eso para nosotros es algo bien especial y por eso él decía, dale un dedito arriba, un like y búsquenos en YouTube, estamos Pastor Alfredo G. González. Todos estos estudios, todas estas predicaciones ahí van a estar para que las puedan compartir, para que las puedan mirar. Mírenlas y vuélvanlas a mirar. Compártanlas con sus amigos, compártanlas con otras congregaciones. Denle dedito arriba para que podamos continuar adelante y estas predicaciones puedan seguir y puedan ir hacia adelante y puedan también otras personas escucharlas y puedan también aprender de la palabra del Señor. Y esa era mi sorpresa que yo les tenía, pero alguien se adelantó. Solo un poquito, ¿no? Amo a mi esposo con todo mi corazón. Y pues seguimos adelante y seguimos yendo hacia lo que Dios nos ha llamado, a predicar su evangelio, porque dice la palabra, y por todo el mundo y predicar este evangelio. No podemos llegar a todas las naciones, me encantaría, pero no podemos. Pero sí podemos llegar por estos medios. Entonces, ayúdenos a expandir esta palabra, ayúdenos a expandir este evangelio para que sea predicado, sea enseñado y sea enseñado conforme la palabra del Señor nos lo está diciendo, conforme la palabra del Señor nos lo está enseñando y es como vamos a poder avanzar. Así es que mis hermanos, compartan el YouTube, compártanlo en Facebook, compártanlo en todo como se pueda las redes sociales y vamos a ir creciendo y como Maranata va a seguir creciendo de una manera especial. El otro día comentaba yo con uno de mis hermanos y les decía, el Señor nos sentó en nuestro hogar, el Señor nos sentó en casa porque va a haber más grande bendición, va a haber más trabajo. Descansemos, reposemos. Como el pueblo de Israel, el Señor lo dejó en aquella ocasión, con aquella, podríamos decir, pandemia, en aquella ocasión, aquellas plagas que les mandó. Ellos estuvieron ahí tranquilos en casa, estuvieron reposando, estuvieron tranquilos, porque había una libertad para ellos. Ahora el Señor también nos tiene a nosotros tranquilos, en paz, reposando, pero aprendiendo de su palabra. Oremos, ayunemos y llenémonos de su palabra. Amén. Porque trabajo nos viene mucho trabajo y tenemos que estar bien saturados, tenemos que estar bien llenos. Antes de que esto viniera, yo le decía a nuestra iglesia, preparémonos, guardemos alimentos no perecederos, guardemos. Y varias hermanas me preguntaban, hermana, ¿pero por qué? No lo sé, usted guarde, mi hermana. Vaya a la tienda cuando compre su despensa, guarde, compre 2, 3, 4 latitas de mandado, de comida y guárdelas. Pero ¿por qué no sé? El Señor pone eso en mi corazón, guárdelas, mi hermana. Y después se vino todo esto. Ahora el Señor pone en mi corazón, aliméntate espiritualmente, porque el trabajo que viene es grande. Y no soy la única persona platicando con unos pastores.
me decían lo mismo, hermana, dice, yo también siento lo mismo, pastora. Me decía, yo también siento lo mismo, el Señor me está inquietando a llamar al pueblo a que se alimenten, se llenen del Señor porque viene el trabajo bien grande. Así es que mis hermanos, ahora yo les comparto esto a ustedes. Alimentémonos, estemos tranquilos y no nos desesperemos porque el trabajo en el Señor viene muy grande. Entonces yo les hago este llamado. Tranquilos, guardemos paz en el Señor. Aprendamos más de su palabra, oremos, ayunemos y el trabajo bien grande vendrá. Y acuérdense mi salmo favorito, irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá con regocijo trayendo sus gavillas. No nos olvidemos, el jueves aquí estaremos hablando de la palabra del Señor una vez más y el domingo a las 1 de la tarde estaremos y el jueves a las 7 de la noche. Dios me los bendiga, Dios les guarde y nuestro pastor con nosotros. Les amo mucho. Bueno, amados hermanos, pues no nos queda más que despedirnos y recordarles que vamos a continuar con este tema en la siguiente ocasión, en donde entraremos a una de las parábolas que están conectadas precisamente con esta venida, y es una parábola muy conocida, la de las 10 vírgenes, y otras que vamos a estar entrando a las profecías de Daniel y todas estas profecías relacionadas. Pero en esta parábola, más bien no terminado, sino esta parábola de las 10 vírgenes se nos habla de una puerta que se cierra cuando el Señor Jesús viene. Y está tan importante que lo entendamos porque hay una puerta que se cierra dando a entender que se acaba la oportunidad para aquellos, la oportunidad de ser salvos para aquellos que estamos en la palabra del Señor. Es decir, para aquellos que no han venido a la palabra del Señor, que no están listos y preparados en santidad en la palabra del Señor. Esa puerta se cierra y el que se queda afuera se pierde de participar de esta venida a la cual el Señor Jesús dijo, me voy, pero vengo por vosotros y los tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén conmigo. Amén. Así que no se lo pierdan la siguiente ocasión, amados. Dios los bendiga, les amamos en el Señor Jesús. Amén y amén.